Buenas tardes con todos los participantes. A continuación se presentará la ponencia acerca del análisis de la influencia de los factores externos en la inversión en el Perú durante el periodo 2005-2022, desarrollado por Elizabeth Christine de la Cruz Simón, Juan Obregón Fernández, Rodrigo Montalbán Laureano, Matías Aarón Huaraca Chupitas, estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este estudio evalúa cómo los factores externos afectaron la inversión en el Perú en el periodo 2005 y 2022. Eventos tales como la crisis financiera de 2008, el boom del cobre, el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos y la pandemia del COVID-19. Utilizando un enfoque cuantitativo descriptivo y datos de fuentes oficiales, se muestra que la economía peruana es sensible ante el impacto de estos choques, aunque con respuestas diversas. Se destaca la vulnerabilidad del país frente a factores exógenos y la importancia de diversificar su estructura productiva. Introducción. El Perú, a lo largo de las décadas, ha vivido una serie de aumento y disminución con respecto a la inversión. Según Tomala y Agual, en la década pasada se presentaron fluctuaciones cíclicas que promovieron la inversión en diversos sectores. Otro evento que afectó a la inversión es la crisis financiera de 2008. Al respecto, Sánchez indica que el impacto de la crisis en el caso peruano fue leve, debido a una íntegra disciplina fiscal y a la gestión adecuada de las finanzas públicas. Caso contrario ocurre con la pandemia del COVID-19. Según datos del Banco Central de Reserva del Perú, durante la pandemia hubo un aumento del desempleo y una contracción en la inversión privada. Es así que este y otros factores serán evaluados en este estudio para determinar cuáles son las dinámicas detrás de la inversión en el Perú. Ya, bueno, continuando con lo que viene a ser el marco teórico, los principales eh, referencias bibliográficas que hemos usado se encuentra entre Ewerton, 2011, quien estudia los principales efectos de la crisis internacional del año 2008 en el progreso económico del turismo de Brasil. Específicamente, Ewerton identifica los impactos de la crisis sobre el turismo a nivel mundial, brasileño, y bueno, sobre la propia región sudamericana. El trabajo de Ewerton permite analizar el impacto en el ingreso económico del país y cómo varía el PBI de Brasil. Del mismo modo, se puede analizar la relación y relacionar si los efectos en Brasil se replican en Perú, o las medidas tomadas permitieron que las economías lograran crecer o contraerse en dicha crisis. El estudio realizado es de carácter empírico, exploratorio y descriptivo, utiliza una metodología similar a la que se está realizando en el presente trabajo. Del mismo modo, Popuche 2019 identifica y cuantifica el impacto de los principales factores externos en el crecimiento económico del Perú. Para Popuche, el Perú es una economía pequeña y dolarizada, lo cual conlleva a que se vea expuesto a choques externos debido a su grado de apertura comercial. Por su naturaleza de pequeña economía, para Popuche, Perú no influye en los agregados macroeconómicos de la economía global. Popuche llega a la conclusión de que la economía peruana ha sido más elástica en los diversos choques externos. La tesis presenta una metodología estadístico-descriptiva, con la finalidad de entender la dinámica de los datos. Será relevante para la presente investigación porque abarca los periodos 2005 y 2018, lo cual abarca gran parte del espacio temporal de la investigación y el desarrollo. Asimismo, los factores externos no económicos como desastres naturales o pandemias también tienen efectos inmediatos y duraderos en las cuentas nacionales. Durante la crisis sanitaria por COVID-2019, muchas economías latinoamericanas enfrentaron pronunciadas caídas del PBI, aumento de desempleo y un mayor gasto en salud, lo cual amplió los déficits fiscales. En ese sentido, el Parlamento Europeo, año 2023, señaló que la necesidad de implementar medidas de emergencia incrementó la deuda pública en la región, es decir, en Europa.
comprometiendo el equilibrio presupuestario y reduciendo el margen fiscal. A su vez, estos eventos obligaron a los gobiernos a endurecerse rápidamente, muchas veces en condiciones desfavorables, afectando la estabilidad futura de las finanzas públicas. Finalmente, la dependencia del financiamiento multilateral y de acuerdos internacionales condiciona la capacidad de los países para mejorar sus cuentas nacionales. Las restricciones impuestas por acreedores externos pueden limitar el gasto social y la inversión en infraestructura. En línea con lo planteado por la UNCTAD 2020, esta independencia reduce la soberanía fiscal de los países en desarrollo y los obliga a realizar ajustes fiscales que afectan la calidad de vida de la población. En muchos casos, los programas de ajuste estructural incluyen condiciones que implican la privatización de servicios públicos, la reducción del empleo estatal, la liberación financiera y medidas que puedan desestabilizar aún más las cuentas nacionales si no se implementa con gradualidad y apoyo institucional. Buenas tardes, profesora y queridos compañeros. En esta ocasión voy a hablar sobre el marco conceptual de este trabajo. Los términos que más hemos usado en esta investigación han sido el PBI, por ejemplo, que es el Producto Bruto Interno, que según la INEI es el valor total de bienes y servicios producidos en una economía durante un año. También hemos utilizado el consumo intermedio. Según la definición, el consumo intermedio es el valor de los bienes y servicios utilizados para producir otros bienes y servicios, exceptuando los activos fijos. Según la INEI, nos menciona que el consumo intermedio de cada una de las actividades se incluye los servicios de intermediación financiera, medida indirectamente. También hemos utilizado el término crisis económica de 2008. Según menciona González al 2015, la crisis de 2008 sucedió debido a que los bancos solían proporcionar préstamos a aquellas personas que no podían pagarlos más adelante, lo cual al final originó una burbuja inmobiliaria, lo cual provocó también de que haya despidos masivos, cierres de empresas y la caída de la recesión económica a nivel mundial. También otro término que hemos usado también ha sido teoría de la inversión extranjera directa. Nos mencionan que en un entorno globalizado, lo que le afecta a la economía de un país puede afectar a otro también incluso. Por ejemplo, los países exportadores, donde suelen depender su economía mucho de materiales como por ejemplo el cobre, petróleo, gas. Si es que los precios de estos varían, puede ocasionar de que afecte la economía de manera muy grave. Por ejemplo, reducir la recaudación tributaria, lo cual termina afectando al equilibrio fiscal y el financiamiento del gasto público. Según lo que establece la CEPAL, esta dependencia de los commodities genera una alta sensibilidad ante cambios en el mercado internacional, lo cual deteriora la estabilidad fiscal de la región. También quiero mencionar sobre la metodología de este trabajo. Hemos utilizado un enfoque cuantitativo descriptivo para analizar la evolución del PBI. Las fuentes que más hemos usado para este trabajo han sido el Banco Central del Perú, el Fondo Monetario Internacional y el Ministerio de Economía y Finanzas. Los resultados han sido de que la crisis de 2008 redujo la inversión privada, pero fue mitigada por políticas fiscales internas. El endurecimiento monetario de Estados Unidos generó efectos mixtos en la cuenta corriente y financiera peruana, afectando principalmente los flujos de capital. La pandemia causó una fuerte contracción del PBI y la inversión, compensada parcialmente por el endeudamiento público externo. El boom del precio del cobre hizo que aumentaran las inversiones, pero generó efectos negativos, los cuales fueron mitigados por políticas. Ahora le daré el paso a mi siguiente compañero. Ahora, siguiendo con la discusión, en la presente investigación se analizaron 4 factores externos con la inversión en el Perú. El primero de ellos fue la pandemia del COVID-19, que durante el 2020 paralizó toda la economía, como se puede ver en todo el resto del mundo, provocando una caída del PIB del casi 11,5% dentro del país, y una fuerte reducción en la inversión pública y privada, que el Estado tuvo que recurrir a un endeudamiento externo para poder sostener todo el gasto. Por otro lado, el segundo factor que vimos fue el boom del precio del cobre, que se dio durante el 2005 al 2011. Eso impulsó de gran medida la inversión, específicamente en el sector minero,
y también generó un crecimiento económico muy general dentro del país, atrajo la inversión extranjera directa y mejoró también la balanza comercial. Sin embargo, esto nos puede dejar ver que el Perú está muy dependiente a los precios internacionales de los minerales, en este caso o específicamente el cobre, ¿no? También se analizó el endurecimiento monetario de Estados Unidos durante el 2012 al 2018, que al elevar la tasa de interés generó una gran salida de capitales y una menor inversión en cartera y un mayor costo financiero de financiamiento externo. Finalmente, durante la crisis de 2008, que es el último factor, se redujo la inversión privada y el comercio exterior, aunque sus efectos en el Perú fueron muy reducidos gracias a políticas fiscales internas y una fuerte dependencia de la economía en China en este caso. Estos cuatro factores nos muestran cómo los choques externos pueden afectar positiva o negativamente la inversión según la respuesta interna del país. Sin embargo, este estudio también presenta algunas limitaciones. La principal es que el análisis fue principalmente descriptivo, lo que permite identificar tendencias, pero no demostrar relaciones causa-efecto. Además, no se puede analizar a fondo todos los factores económicos ni regiones del país, lo cual puede limitar la comprensión completa del impacto de estos factores. Por ello, se sugiere que futuras investigaciones utilicen métodos más detallados para medir con mayor precisión el efecto de cada factor externo. También sería útil hacer estudios a nivel regional o por sectores específicos y explorar nuevas preguntas como el papel de las políticas públicas en la promoción de la inversión frente a escenarios adversos. Gracias. Ahora voy a hablar sobre las conclusiones. Los factores externos mencionados afectaron a la economía del país, lo cual puede mostrar cierta dependencia. Si bien el Perú ha demostrado cierta resiliencia, su economía sigue siendo vulnerable a factores exógenos, siendo notable la necesidad de diversificar su estructura productiva. Estos son nuestros agradecimientos. Muchas gracias.